Bueno, pues Wilson, cuando quieras. Gracias, Manu. ¿Todos me escuchan bien o no? Sí. Sí. Perfecto. Listo. La idea de hoy es hablar de lógica, pero utilizando herramientas de topología con lenguaje categórico. Esa es la idea, ¿no? Entonces, la lógica tiene muchísimas cosas, muchísimas, solo subrayo 3: clases elementales abstractas, cálculo proposicional y teoría de modelos. Las clases elementales abstractas no las voy a tocar hoy porque no da tiempo, muy largo. El cálculo proposicional, pues bueno, eso desde la ESO más o menos nos hacemos la idea de que P implica Q y todas las reglas de inferencia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso en el aspecto categórico. Y la teoría de modelos es una vaina muy grande, un área muy grande, pero la esencia es estudiar los modelos asociados a una teoría. Bueno, de allí el nombre, ¿no? Entonces vamos a definir un topos clasificante en el sentido categórico y nos vamos a dar cuenta que eso viene de una idea de clasificar en topología, del espacio clasificante, por ejemplo. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, simplemente me interrumpen y aclaro las cosas, ¿vale? Entonces vamos a dividirla en 3 partes. Una introducción, suponiendo que no sabemos nada de lógica, entonces voy a introducir los conceptos que vamos a necesitar. En la parte 1 ya voy a hablar del cálculo proposicional al interior de un topos. Y en la parte 2, pues ya hablaré del topos clasificante de una teoría. Bueno, entonces empezamos con el primer concepto, que es un lenguaje. ¿Listo? Entonces, un lenguaje para nosotros será un conjunto de constantes, un conjunto de símbolos de función y un conjunto de símbolos de relación. En otras palabras, miremos un ejemplo, el lenguaje de los grupos abelianos. Entonces, ¿un grupo abeliano qué es? Simplemente un símbolo de constante que es el 0, una operación que es la suma en este caso, porque es conmutativa, por eso le ponemos el más, y esa línea es el inverso, es una función que simplemente a un objeto le asigna su inverso en el grupo. ¿Listo? Este es el lenguaje de los grupos abelianos. Y así yo puedo definir todas las estructuras matemáticas en un lenguaje. ¿Listo? Pero ahora lo importante es cómo interpreto las cosas. ¿Sí? O sea, ¿dónde es mi universo donde toma los valores y las interpretaciones? ¿Vale? Ahí es donde entra una L estructura. ¿Listo? Una L estructura son 4 cosas. Un conjunto U, que lo denoto U porque es digámoslo así, el universo. Y tengo símbolos de constantes, símbolos de relación y símbolos de función que caen a U. En otras palabras, si yo tengo un símbolo de constante 0, por ejemplo, tengo una función que le asigna ese 0, pensemos en los reales, pues lo envía al 0. ¿Listo? Donde este ya es en U, el en universo. Entonces, en otras palabras, es 4 cosas: un universo y una interpretación para los símbolos de constante, los símbolos de relación y los símbolos de función. Ahora, Una pregunta, perdona, Wilson. sí, Para que lo estoy entendiendo bien. Entonces, en el lenguaje de los grupos, lo que son los elementos de los grupos, ¿estarían en algún lado o no, o todavía no aparecen? no, son las interpretaciones. O sea, ese es el lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los reales, ¿sí? Los reales es, ya ahorita hablaremos de un modelo, es una de la estructura que satisface unas condiciones en el lenguaje de los grupos abelianos, Vale, ¿sí? vale. Vale, vale, vale. Perdona, yo tengo otra pregunta. Y en ese ejemplo, ¿no habría símbolos de relación? ¿No habrá que decir lo que...? No, no porque son solo símbolos de función. Es como los órdenes. Por ejemplo, si tú pones un orden, simplemente tienes una relación, ¿sí? Y ya no necesitas un símbolo de constante que es el 0, porque no necesitas un módulo, por decirlo así. Vale. Bueno, entonces ahora vamos a lo que hablábamos, las fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿cómo construyo fórmulas? Las fórmulas es una combinación de los símbolos en el lenguaje, unas cosas artificiales
que son los símbolos auxiliares, que por ejemplo son los paréntesis, y otros símbolos, que por ejemplo uno de los símbolos es este, tal que, los símbolos que nosotros utilizamos, y símbolos lógicos, por ejemplo, el existe, el para todo, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una fórmula es esta. Para todo x existe un y, bueno, acá puse redundante un paréntesis, pero lo pongo, x unido con y conmuta, es igual a y igual con el x. ¿Listo? Ahora, esta igualdad es un símbolo, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo importante en todo esto no es solo cómo yo defino las fórmulas, sino cómo yo las interpreto, ¿sí? Entonces, es mi relación de satisfacción, esta relación. ¿Listo? Entonces, una colección de fórmulas junto con un conjunto, una relación de satisfacción es lo que yo llamo, en este caso, una lógica de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque resulta que si recuerdan al inicio, yo definí todo como un conjunto, ¿sí? Como un conjunto contable, un conjunto finito. Si ya le pido a los símbolos de relación que tengan una cardinalidad mayor que la cardinalidad de los naturales, pues ya hablo de otro tipo de lógicas y no serían de primer orden. ¿Listo? Entonces, primer orden en lo que vamos a trabajar, asocienlo a la siguiente forma. Probar algo de manera contable. Si no lo puedo probar de forma contable, me salgo de primer orden. ¿Listo? Pero en este caso solo vamos a trabajar en primer orden y por eso pongo primer orden. Ahora, se preguntarán, ¿qué es ese símbolo de relación de satisfacción? Bueno, ya lo veremos. Por ejemplo, que nosotros trabajamos en topología, la igualdad para nosotros no es la igualdad de los conjuntistas. Para nosotros la igualdad es la igualdad homotópica, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que algo se satisface si es homotópicamente equivalente, porque como trabajamos con invariantes homotópicos y tratamos de clasificar todo, salvo homotopía, entonces nos interesa que todo se satisfaga salvo homotopía. Entonces ya esta satisfacción es homotópica. Si es conjuntos, es una igualdad. Si es categorías, ahorita voy a explicarla. ¿Vale? Entonces vamos a lo importante, lo que vamos a estudiar hoy, los modelos. Wilson, ¿Listo? Dime. ¿puedes pasar al anterior un momento? Claro, claro. Pero entonces quieres decir que el símbolo de igualdad de arriba es un símbolo de relación de satisfacción. No, Oh, es un símbolo. Ese es vale, un símbolo. Ya cuando yo coloca, por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita, M, que es un modelo, vale, satisface una fórmula, esto ya es el símbolo de satisfacción. Ya esta igualdad es simplemente un símbolo. vale. Gracias. Listo, entonces vamos a lo importante, ¿qué es un modelo? Porque eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, supongan que ustedes tienen una teoría. Sí, una teoría es simplemente un conjunto de sentencias, de fórmulas anteriores. Nosotros decimos que M es un modelo de T y se escribe M satisface T si M satisface cada sentencia. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de una teoría que no tiene un modelo. Supongan esta teoría. Para todo x, x es igual a 0. Esa es la primera sentencia. La segunda es, existe un x diferente de 0. ¿Listo? Entonces, ¿un modelo qué sería? Un modelo sería una L estructura que satisface al tiempo esas dos fórmulas. Pero si se dan cuenta, las dos fórmulas son contradictorias. La primera dice que todos los objetos son iguales a 0 y la segunda dice que existe alguno que no es igual a 0. Como es contradictorio, yo no puedo construir un modelo. ¿Vale? Ahora sigue la pregunta. ¿Es este símbolo de satisfacción de satisface? ¿Qué es? Ahorita ya lo vamos a ver porque depende del contexto va a cambiar. Entonces, Y ya pasamos Dime. perdona, pero una sentencia puede ser contradictoria consigo misma. Al interior no, a la segunda sí. O sea, cuando tú Vale. escribas linealmente, no. Si tú colocas otro axioma, bueno, digámoslo axioma, otra fórmula en la teoría, puede contradecir al anterior. Sí lo Vale, puedes hacer. vale, gracias. Que un ejemplo es este, por ejemplo. Pero Vale. no en la misma línea. Ok. Yo tengo otra pregunta, perdón por ser tan pesado. Entiendo que en una teoría puede haber cualquier tipo de frase, ¿no?
Sí, Que no fórmulas. O sea, no son tiene que ser diferentes una fórmulas. coherencia, ¿no? No. Por ejemplo, Pero, este es un ejemplo. vale, pero una pregunta, ¿las frases tienen que tener sentido? Es decir, si tú pones, por ejemplo, para todo, ¿eso es una frase? No, no porque ahí estarías anidando algo. Hay ciertas reglas, ¿no? Vale, vale, Eh, vale. O sea, que tiene que entonces, tener como, por así decirlo, respetar la sintaxis, pero no tiene por qué respetar ninguna lógica, ¿no? exactamente, cuando yo definí esa satisfacción de primer orden, hay muchas reglas. Esas reglas me evitan lo que tú dices, escribir incoherencias. Vale, No vale, las vale. escribí porque son simplemente símbolos lógicos, que son una lista, un montón de lista, pero me garantiza eso que tú dices, Mario, evitar ese tipo de incoherencias. Vale, gracias. Bueno, entonces ya llegamos a la parte del background. Ahora empezamos la charla, o sea, la parte 1. Vamos a empezar con lo importante. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros pensamos en categorías y pensamos en topología, siempre lo asociamos a un topos. ¿Listo? Porque el topos es el mejor lugar donde yo puedo trabajar en categorías, ¿vale? Porque tiene toda la estructura de los conjuntos, pero ahora enriquecido con las propiedades categóricas. ¿Listo? Entonces, trabajar lógica en categorías hay dos formas de hacerlo, una forma externa y una forma interna. La forma externa puede ser con las categorías presentables que están asociadas a las clases elementales abstractas. Una manera interna es definir una lógica al interior del topos. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver ahorita en la parte 1. Es la semántica, la Crypto-Joyal Semantics, y el lenguaje es el Mitchell-Benabou Language. Y la lógica es de primer orden. ¿Qué significa primer orden para nosotros? Que yo escribo una fórmula y yo puedo deducirla en contables pasos. ¿Listo? Por eso es de primer orden. Ahora, hay dos tipos de topos que yo puedo considerar. Los topos de Grothendieck y los topos elementales. Ahorita voy a trabajar con topos elementales porque es la forma más rápida y más fácil de definirlo. También puedo trabajar con topos de Grothendieck, pero requiere un poco más de definiciones. E igual lo voy a utilizar en la parte 2. ¿Listo? Pero todo topos de Grothendieck es un topos elemental. El contrario no siempre es cierto. El contrario se cumple cuando se cumple el teorema de Giroux. ¿Vale? Entonces, empezamos. La pregunta del millón. ¿Qué es un topos elemental? Entonces, un topos es una categoría que tiene límites finitos, es cartesiana cerrada y existe el clasificador de subobjetos. ¿Qué significa cada uno de estos ítems? Entonces, como todos ya sabemos qué son límites, piensen en el producto de conjuntos, en el producto fibrado, etcétera. Esos son ejemplos de límites. ¿Qué significa ser cartesiano cerrado? Que exista el objeto exponencial. Esto que exista este objeto en el topos. Estas son las dos condiciones. Y la tercera, que es la más importante para nosotros en un topos, y hablando de lógica, es como el punto clave, el objeto clave sobre el cual vamos a construir todo, es el subobjeto clasificador. Ahora, ¿qué es un subobjeto clasificador? Es simplemente un objeto en la categoría, lo vamos a denotar omega, y un monomorfismo que lo vamos a denotar como la verdad, ¿cierto? Tal que para cualquier monomorfismo en la categoría, este monomorfismo yo lo puedo tener como un pullback del diagrama que estamos viendo. Entonces, esta función es la, la función característica. ¿Ok? Ese es lo importante del sujeto clasificador. Entonces, el sujeto clasificador, ¿qué clasifica? Monomorfismos. ¿Por qué M es un monomorfismo? ¿Listo? En el caso clásico, en categorías clásicas, el sujeto solo clasifica monomorfismos. En las infinito categorías clasifica todos los morfismos. Eso es lo genial, pero hoy no hablaremos de eso. Eso es para otra charla. Listo, entonces ya sabemos, el sujeto clasificador clasifica monomorfismos. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque resulta que yo puedo construir todos mis símbolos lógicos a partir del sujeto clasificador. Supongamos que quiero construir la negación. ¿Cómo la construyo? Primero defino el elemento más pequeño, el root element, en
en los subobjetos de omega, su objeto piensen en un monomorfismo y está dado por este pullback 1, ¿listo? Entonces la negación simplemente va a ser la función característica de este elemento pequeño, ¿listo? Así construyo la negación, simplemente como un pullback, y esta sería la negación. Ahora, ¿cómo construyo la intersección? Nuevamente utilizo el clasificador de subobjetos. ¿Cómo lo hago? Simplemente cojo el morfismo diagonal, ¿sí? Y calculo la función característica de ese morfismo diagonal. En otras palabras, este pullback, el pullback 2. Eso es la intersección. ¿Vale? Entonces, si pensamos en conjuntos, piensen que omega es el conjunto con dos elementos. Pensémoslo 0, 1, o verdadero o falso, como lo quieren llamar. O verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, ¿qué está diciendo? Que si ustedes tienen dos objetos, un objeto X, lo mandan a X, X, él tiene que caer a X. ¿Listo? Eso es verdad. Esta es la intersección. ¿Vale? Entonces, en los conjuntos, el clasificador de subobjetos es un conjunto con dos elementos, verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que algo es verdadero en conjuntos si punto a punto lo es. Es decir, si ustedes quieren probar que una función f es igual a una función g, ¿yo qué hago? Para todo x que pertenezca, definamos f y g de un conjunto A a B, que pertenezca acá, f de x es igual a f de y, a g de x, perdón. ¿Listo? Esto significa que las funciones sean las mismas, es decir, que punto a punto sean igual. ¿Vale? Ahora, yo sé qué es la igualdad a nivel de conjuntos. No sé qué es la igualdad al interior de un topos. Tengo que definir esta igualdad, ¿no? Esta satisfacción. ¿Listo? Porque en conjuntos es punto a punto. Un conjunto es igual a otro si tengo punto a punto una biyección. Ahora, ¿cómo se construye la satisfacción en categorías? ¿Listo? Se hace de la siguiente manera. Supongan que tienen una fórmula. ¿Qué es una fórmula para nosotros? Es simplemente un morfismo de un objeto cualquiera X al clasificador de subobjetos. ¿Listo? Eso es una fórmula. Y calculen el pullback a lo largo del morfismo de la verdad. ¿Listo? ¿Cómo se lee esto? Son los X que pertenecen a X tal que satisfacen phi de X. Así se lee. Es este conjunto. Ese objeto no es un conjunto, es un objeto en la categoría. Así se lee, ¿listo? Es simplemente los X que realizan esa fórmula. ¿Listo? Wilson, Entonces perdona, dime. un segundo, que me he liado. Cuando has construido la negación y la intersección, has dicho que se puede construir el morfismo de la derecha. O sea, como que lo construías como un pullback, pero no me entera muy bien cómo lo hacías, porque no me entera muy bien cómo lo hacías. Ah, Ya está. vale. Vale. Eh, voy a volver. Perdón, salto. Vale. Este morfismo es por definición. O sea, esto está dado por definición. Pero O sea, por definición que, o sea, tú coges el elemento. el mm, 0 es el elemento inicial en la categoría. Y el 1 es el elemento terminal. Perdón, no introduje toda esa notación. ¿Vale? Entonces piensen en los conjuntos es vacío y el conjunto con un punto. ¿Listo? Entonces el vacío siempre está incluido en cualquier conjunto, ¿verdad? el de arriba tiene sentido porque es el pullback de ese, ¿no? O sea, Sí, es la aplicación exacto, clasificadora de ese monomorfismo. exacto. Y abajo el monomorfismo, ¿qué es? Abajo es la Ah, verdad, o sea, es simplemente que coja, este es falso o verdadero, ¿listo? Entonces que vaya a B, o sea, que al punto lo mande a B. O sea, esa es la función verdad en los conjuntos. Sí, que coja el punto y lo envíe a la verdad. Porque es un conjunto con dos elementos, ¿vale? Pero denoten lo verdadero y falso.
Pero entonces, para que exista negación, yo creo que o sea, lo que tendría que pasar es que la S de arriba sea un monomorfismo, ¿no? Sí, sí, claro, es un monomorfismo. Pero ¿cómo se sabe eso? Si eso a priori es la aplicación clasificante, ¿no? No tendría por qué ser un monomorfismo. Sí, es un teorema, hay que escudriñar ese teorema. Ah, vale, vale. Vale. O sea, las flechas que ponías arriba son monomorfismos, pero eso hay que probarlo. Sí, sí, o sea, ese hay que Ok. probarlo. Pero bueno, sabemos que es verdad. El 0,1 fija al terminal, es verdad. O sea, ¿por qué es monomorfismo? Pues piensen en los conjuntos F y G, ¿sí? Y un conjunto B, ¿vale? Son iguales y punto a punto son iguales. Entonces siempre va a ser mono S. Porque igual el vacío tiene que ir al vacío. No puedes mandarlo a otra parte. Por eso es mono en el caso de los conjuntos. Ya en el caso general sí toca probarlo. Vale, Wilson, gracias. Vale. Me había liado. No, no, no. Es mi culpa que iba muy rápido, perdón. Igual cualquier cosa si se pierden, piensen en omega como 0 y el 1, verdadero y falso. El 1 como un puntico, conjunto con un punto, y 0 como vacío. Y todo les funciona. Ahora, volviendo a lo que iba, que es la satisfacción. Satisfacer simplemente es una propiedad de levantamiento. Si se dan cuenta, esto puntea. Y bueno, esta idea viene de topología. Eh, resuelva algo trabajando sobre las fibras, sobre el levantamiento. Entonces decimos que U, este objeto U, satisface la fórmula phi de alfa para alfa un morfismo si yo puedo encontrar un morfismo que levante y haga que el diagrama conmute. Entonces, en otras palabras, dentro de un topos, esa satisfacción es simplemente un morfismo que cumpla una condición de conmutatividad. ¿Cuál? La del diagrama. ¿Listo? Pero bueno, esto es muy abstracto. Veamos un ejemplo para entender un poco mejor qué significa que dos fórmulas sean iguales, que es el caso más fácil de todos. ¿Sí? Suponga que tienen dos flechas al interior del tomos, alfa y beta, ¿sí? Y que van a x, ¿listo? Y hagan el producto el producto de x con x. Existe porque es un topos y tiene límites finitos. Entonces existe un objeto. Entonces el primero va a alfa y el segundo va a beta. ¿Listo? Son estas funciones, ¿verdad? Y entonces delta de x es simplemente eh, um, eso es, si los dos son iguales, entonces va a la verdad, si son diferentes, es falso. ¿Listo? Entonces, si las parejas son iguales, los envía a la verdad, si son diferentes, lo envía a falso. ¿Vale? Entonces nosotros decimos que alfa es igual a beta si solo si yo puedo factorizar este morfismo diagonal. ¿Vale? Y si se... ¿Tiene alguna pregunta ahí? ¿No? Bueno, entonces les voy a explicar por qué razón esto es fácil de ver. Supongan que tiene la pareja f de x, g de x. ¿Verdad? Nosotros sabemos que va a la verdad si solo si f de x es igual a g de x. Y va a la falsedad si f de x es distinto de g de x. Porque eso es la función delta de x. Me dice cuando dos cosas son iguales en estas parejas ordenadas. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, si yo puedo levantar este morfismo, quiere decir eso, que yo puedo factorizar ese morfismo diagonal. Si sustituyen omega por el verdadero o falso y todo por conjuntos, volvemos a la noción primitiva de que dos funciones son iguales y punto a punto son iguales. Entonces acá la igualdad simplemente es factorizar la diagonal. Y así yo puedo construir todas las operaciones en la categoría, la unión, la intersección de dos fórmulas, la implicación. Esta es la fórmula, esta es la forma de hacer cálculo proposicional al interior de un topos. Que a la larga, y espero que se lleven hoy,
Es simplemente coger el clasificador de subobjetos, hacer pullbacks y mirar si se puede levantar un morfismo. Eso es hacer cálculo proposicional al interior de un topos. No sé si tienen alguna pregunta ahí. Yo tengo una duda, pero porque, a ver, si yo estoy pensando en conjuntos porque es donde puedo tener intuición. O sea, U es, si pienso en conjuntos, U sería como un conjunto, ¿no? Vale, nada, que es mi dislexia, que he entendido mal la aplicación. O sea, Sí, o sea, nada, ya lo he entendido solo. supón Gracias. que U es un conjunto, simplemente. Sí, en plan, claro, lo que estás diciendo es que puedes levantar esa aplicación porque eso solamente si coinciden, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces, vale, nada, ya, sí lo he entendido. Sí, merci. Vale, igual si se lían con todo esto, simplemente recuerden el cálculo proposicional que siempre han hecho, las reglas de inferencia que siempre tienen, y sustituyanla y escríbanla en lenguaje categórico, que es simplemente hacer estos diagramas conmutativos. Y se darán cuenta que las nociones son las mismas. Entonces, Víctor preguntó antes que por qué eso era un monomorfismo y por qué funcionaba. Resulta que hicieron lo mismo. La gente de teoría de categorías que sabía algo de lógica dijeron, bueno, ¿cómo funciona en lógica clásica, con teoría conjuntista? Y escribieron todo como diagramas y se dieron cuenta que estos diagramas a la larga eran pullbacks y propiedades de levantamiento. Y por eso probaron todo al interior del topos, porque simplemente recuerden que un topos es la categorificación de la noción de la categoría de conjuntos a teoría de categorías. Entonces, todo lo que hagamos acá, proyectenlo a la categoría de conjuntos y les debe funcionar. ¿Y cómo les debe funcionar? Como nos enseñaron siempre. Bueno, esta es la parte 1. ¿Alguna pregunta hasta Wilson, ahí? una pregunta por curiosidad. Claro, esto, lo que nos has dicho antes era para interpretar, por ejemplo, que alfa es igual a beta, dos funciones, y ese signo de igualdad se está definiendo mediante esa aplicación, que es un levantamiento y tal cual. Si esto lo Exacto. interpretaras en un contexto topológico, ese levantamiento sería homotópico en cierto sentido, ¿no? Sería como alfa es homotópicamente equivalente a beta, o que hay un camino dentro de X que lo conecta. Sí, no. En este caso estamos considerando eh, eh, pullback estricto, pullback estrictos, ¿vale? Pero si tú consideras homotópica pullbacks, tienes lo que tú me dices, igualdad homotópica, ¿vale? Claro, si estuvieras en infinito grupoide, ¿no? Que sería conjuntos llevado a, Sí, de forma por simplicial. ejemplo. Ok. Vale, No y te tienes que ir tan eso era largo. lo que tú decías, que la igualdad depende del contexto donde te metas, ¿no? Exactamente. Y del topos que trabajes. Pero la regla de satisfacción en este caso siempre va a ser la misma, ¿vale? O sea, no importa el topos, y eso es lo versátil de esta noción, la propiedad siempre va a ser la misma. Construye un pullback, este pullback siempre constrúyelo, y tú dices que la fórmula que tú quieres probar que se realice o no, que satisfaga el objeto, es simplemente este morfismo que levantas y que cumpla la condición de conmutatividad. Eso es universal en todos los topos. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de que pase a la parte 2? Bueno, la parte 2 está motivada en lo siguiente. Resulta que hay un problema importante, de hecho es una conjetura en lógica que se llama categoricidad, la conjetura de categoricidad de Chela. Si se dieron cuenta al inicio yo definí un modelo, ¿sí? Entonces la conjetura de Chela dice lo siguiente. Supongan que ustedes tienen un cardinal, no sé, kappa, ¿sí? Ustedes tienen muchos modelos. Y en este cardinal kappa resulta que hay un único modelo, ¿sí? Cualquier otro es isomorfo a ese modelo. Llamémoslo n, por ejemplo. O sea,
esto es único salvo isomorfismos. Es decir, existe uno. Entonces, el teorema de categoricidad de Chela-Ledet dice que después de este cardinal pasa lo mismo. Ustedes van a encontrar siempre un único modelo. Eso es la conjetura. ¿Listo? Es decir, que usted transfieren después de ese cardinal la unicidad de los modelos. Bueno, unicidad salvo isomorfismo, ¿vale? Y es un problema abierto muy, muy importante. Y ya hay resultados parciales, pero no hay un resultado global. Y los resultados parciales utilizan maquinaria de grandes cardinales y cosas muy complejas. Resulta que hace poco alguien publicó un artículo que decía que la conjetura era verdad bajo para clases elementales abstractas bajo ciertas condiciones, pero esas condiciones eran muy, muy débiles comparadas a las que se utiliza normalmente. Y el man se sustenta en lo que voy a exponer ahorita en la parte 2. En este caso voy a trabajar solo en primer orden, entonces voy a trabajar en el cardinal de los naturales, piénsenlo así, ¿vale? Ya cuando cambio la cardinalidad y le meto un capa con unas propiedades a ese cardinal, puedo generalizar todo esto, pero todavía sigue abierto el problema de que si el man utilizó bien las herramientas o no, ¿vale? Entonces por eso quería exponer esto, porque es un problema importante de la lógica, ¿sí? De la teoría de modelos, de las clases elementales abstractas, pero que se resolvió utilizando lenguaje categórico. Pero las ideas de fondo son topológicas, y ya vamos a ver por qué son topológicas. Empecemos con lo más fácil y que nosotros ya nos hemos dado cuenta. Supongan que tienen un grupo topológico y piensen en el espacio clasificante, ¿sí? Ese espacio se llama clasificante porque es que no sé cuál sería la traducción de bundles. ¿Alguien me ayuda? Principal bundles, no sé. Fibrado, ¿no? ¿Sí? Sí, fibrado. Sí, de fibras principales, llamémoslo así al español, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente que cada vez que ustedes tengan una fibra principal, yo le puedo inducir un morfismo o una función continua que vaya de X al espacio clasificante. Y al revés, cada vez que yo tengo una función continua entre X y el espacio clasificante, yo puedo construir una principal bundles. ¿Sí? Entonces hay una equivalencia entre estas dos cosas, ¿vale? Por eso se llama espacio clasificante, ¿vale? Y al interior de un topos, yo puedo hacer la misma idea. ¿Listo? Supongan que yo tengo una noción de estructura. Por ejemplo, ¿qué es un grupo al interior de una categoría? Es simplemente un objeto con un morfismo que va del producto al objeto y con un morfismo que va del objeto terminal al grupo que actúa como si fuera el módulo, ¿sí? Y que cumple unas propiedades de conmutatividad. También puedo definir el orden al interior de un topos o de una categoría general. Y también puedo definir qué es un modelo, ¿vale? Que eso es lo que vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos que un topos B clasifica un topos para esas estructuras si cada vez que yo tengo una estructura de ese tipo, esa estructura me induce un morfismo geométrico, como vimos antes. Cada vez que yo tengo una principal bundle, esa me induce una función continua, ¿sí? Y al revés, cada vez que yo tengo una función continua, yo puedo construir una principal bundle, o sea, una estructura. Entonces ahí se dan cuenta la equivalencia categórica. ¿Listo? Esta equivalencia categórica. ¿Listo? Pero ahora la pregunta del millón. ¿Qué es un morfismo geométrico? ¿Por qué necesito morfismos geométricos si en el ejemplo anterior yo pensaba en funciones continuas? ¿Por qué en teoría de topos la continuidad se convierte en morfismos geométricos? Entonces empezamos a desglosar la idea. ¿Qué es un morfismo geométrico? Un morfismo geométrico, ahora vamos a trabajar con topos de Grothendieck, ¿listo? Supongan que tiene dos topos de Grothendieck. ¿Todos saben qué es un topo de Grothendieck o lo explico rápidamente? Si puedo explicarlo brevemente. Vale. Entonces, supongan que ustedes tienen, todos sabemos que es un preas, simplemente que va a los conjuntos, ¿verdad? ¿Sí? Eso es, esto es en infinito categorías, ¿sí? ¿Sí?
o cojan una categoría pequeña y envíala a los conjuntos. Listo, llámenlo F. Cualquiera de los dos les sirve para que se hagan idea. Trabajemos con el segundo. ¿Listo? Entonces eso es un preas. ¿Listo? Entonces yo tengo la categoría de preases. Es decir, todo este tipo de funtores. Pero al interior de esos, de esta construcción, yo puedo pedirle condiciones adicionales, que es una topología de Grothendieck. Una topología de Grothendieck es simplemente cojan un objeto fijo C y cojan subconjuntos cuyo codominio de los morfismos sea C. ¿Listo? Y pídanle unas condiciones, que sea cerrado para uniones, que la criba principal esté, es decir, que todos los morfismos que caigan a C estén en ese conjunto. Es como una topología que cumpla con unos axiomas de estabilidad, de unión y de maximalidad. ¿Listo? Ahora, un as, que es simplemente dos shifts, un as es simplemente un preas que respeta estas familias. ¿Listo? Que pega bien estas cosas. ¿Listo? Entonces, un topos de Grothendieck es simplemente, llamen J la topología de Grothendieck, C la categoría. Entonces, un topos de Grothendieck es simplemente una categoría A, llámenla, que sea equivalente a un topos de Grothendieck. Eso es un topos de Grothendieck. ¿Listo? Una categoría que sea equivalente a los ases sobre una topología de Grothendieck. Igual más adelante vamos a ver en más detalle estas cosas. ¿Alguna pregunta ahí? Vale, seguiré. Entonces, un topos de Grothendieck, piense lo que es un lugar genial, un espacio topológico. Genial. Entonces, resulta que, como se dan cuenta, un topos de Grothendieck tiene una topología asociada. Cuando yo tengo funtores, yo tengo que respetar esas topologías. ¿Cómo las respeto? Con los morfismos geométricos. Entonces, un morfismo geométrico es un par de funtores adjuntos, ¿listo? Tal que uno de ellos es exacto a izquierda. Exacto a izquierda, si no recuerdo mal, es que respete límites finitos, ¿sí? Y por eso está el cuento de la continuidad. En teoría de categorías, continuidad para nosotros es respetar límites o colímites. ¿Listo? Entonces simplemente un morfismo geométrico entre dos topos, piensen lo que es un par de funtores que me respeta todo. ¿Listo? Como hace las funciones continuas con los abiertos. ¿Vale? Pero esto también preserva mucho más cosas, pero es para que se hagan la idea intuitiva. Listo. Entonces, ¿qué queremos construir? Queremos construir un topos clasificante para los modelos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería? Es decir, que cada vez que yo tengo un morfismo geométrico, yo pueda construirme un modelo. ¿Listo? Y lo mismo, si yo tengo un modelo, puedo construirme un par de funtores que satisfagan las propiedades para llamarlo morfismo geométrico. ¿Listo? Y que sean naturales, que cumpla una condición de conmutatividad. Pues esta es la definición global. O sea, no importa para qué quiera estudiar, eso es para cualquier modelo. Ahora vamos a hablar de lo importante, de lo que vinimos acá, a hablar de lógica. Wilson, una Dime. pregunta rápida. ¿El topos clasificante de una T-estructura tiene que ser de Grothendieck o podría ser elemental simplemente? Eso no te lo sabría decir. Si soy honesto, no lo sé. Vale. Para mí, con lo que voy a explicar, siempre es un topos de Grothendieck. Y ya te vas a dar cuenta por qué. Pero no sé si lo puedo afirmar, pero para mí sí. Ok. Bueno, entonces empezamos. ¿Recuerdan al inicio que yo dije una regla de satisfacción? Ahora la regla de satisfacción para nosotros va a ser la siguiente. Va a ser que phi implica dos fórmulas, una implica la otra.
Y Robert, que se había caído. Vale, ¿ya está bien? Creo que sí, Robert, ¿estás ahí? Sí, perdón, que se ha ido internet un momento. No importa. Es que sonó algo pip y yo dije, no sé, sabía si era yo o había una pregunta. Ya saben, si hay preguntas me interrumpen. Entonces, vale. Entonces, recuerdan al inicio que lo importante en todo este cuento es saber cuál es la satisfacción. Entonces, para nosotros, acá, en este contexto, va a ser la siguiente. Phi satisface bajo las condiciones de X a la otra fórmula si cada vez que yo sustituyo las variables de phi que la hacen verdad, también pasa con la otra fórmula. En otras palabras, la implicación. Una implica otra si cuando yo sustituyo en la primera, en la segunda también es verdad lo que sustituyo. ¿Listo? En otras palabras, lo que es probable es lo que puedo definir y viceversa. Lo que yo defino es lo que puedo probar. ¿Vale? Eso no siempre pasa en lógica. ¿Listo? Entonces ahora vamos a trasladar la condición de la estructura. Si recuerdan, una de la estructura al principio era un conjunto U, tal que yo interpretaba los símbolos de constante, los de función y los de relación. ¿Recuerdan? Ahora, pues lo natural que sería. No cambiemos U. Ya no pensemos en un conjunto. Pensemos es en una categoría. ¿Listo? Entonces, para nosotros ahora, una de la estructura va a ser una categoría que tenga productos finitos. Una de la estructura en M, en C, va a ser lo siguiente. Simplemente cambien U por C y la de la estructura simplemente va a ser funciones que le den la interpretación a los símbolos de constante. En este caso no voy a tener, sino voy a tener tipos, o sea, del tipo A, o sea, las variables tipo X, le va a corresponder un objeto en la categoría, ¿sí? Entonces, si tengo n de este tipo, pues le corresponde este producto. Los símbolos de función simplemente le asigno un morfismo, si se dan cuenta, le asigno un morfismo de este producto al codominio del símbolo de función. Y un símbolo de relación ya va a ser distinto, le voy a asignar un monomorfismo. ¿Listo? Pero nuevamente va a este producto. ¿Vale? Entonces, la estructura para nosotros es simplemente va a ser una categoría donde llegan mis interpretaciones y tres tipos de morfismo, bueno, de funciones, no sería morfismo, funciones, de los que asignan los tipos, las que asignan los símbolos de función y los que asignan los símbolos de relación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si ya se dieron cuenta, ya definir una la estructura. Ahora lo que tengo que definir, ¿qué es una interpretación? Que era lo que me preguntó al inicio, ¿quién me preguntó? Mario, creo que me preguntó esto, de cómo no hacer para todo, unas cosas de inconsistencia, ¿verdad? Entonces, para nosotros interpretar una fórmula, va a ser lo siguiente, simplemente va a ser un subobjeto de este objeto en la categoría, tal que satisface unas reglas. No las anoté todas porque son como 10, 11, pero vamos a ver dos que son fáciles de ver. Entonces, por ejemplo, supongan que phi es el elemento máximo, entonces la interpretación simplemente debe ser el objeto máximo en estos subobjetos. ¿Listo? Si yo quiero definir la intersección de dos fórmulas, entonces la primera fórmula tiene esta interpretación, monomorfismo. La segunda es esta interpretación. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería la intersección? Que cumplan las dos. Entonces sería el pullback. ¿Listo? Entonces, si ustedes piensan en conjuntos, piensen que tienen un conjunto A, tienen un conjunto B, y lo meten en el universo de los conjuntos. ¿Listo? Esto es un monomorfismo porque está metido ahí. Entonces, ¿ustedes cómo calculan la intersección? Entonces, A intersectado con B. Simplemente son todos los objetos de A que pertenece a y A pertenece a B. Esa es la intersección de dos conjuntos, ¿verdad? Si se dan cuenta, es este mismo diagrama escrito categóricamente. ¿Listo? Entonces es como la misma idea. Y así con las demás
reglas. Son un poco más complejas de definir, claro está, pero la idea al final es la misma. Listo, entonces ya sabemos cómo se interpreta. Entonces la interpretación de una fórmula es simplemente un monomorfismo. Ahora, tenemos que saber cuándo una de las estructuras se convierte en un modelo. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos que una de las estructuras se convierte en un modelo si cada vez que yo tengo una fórmula de este tipo, es decir, sigma, por ejemplo, decimos que se satisface en M si cada vez que yo interpreto la primera fórmula, esta primera fórmula es menor o igual que la segunda fórmula. ¿Listo? Pero ustedes dicen menor o igual, ¿por qué utilizo el símbolo menor o igual? Los subobjetos simplemente recuerden este objeto. Este es los tipos, ¿verdad? La interpretación de la primera fórmula es simplemente un subobjeto acá. Y la interpretación de la segunda fórmula es también un subobjeto, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, que uno sea menor que el otro es simplemente que exista un morfismo acá. Obviamente también va a ser un monomorfismo que haga que este diagrama conmute. Es decir, que esa fórmula se realiza si yo siempre puedo construir este morfismo. Y ese morfismo es en efecto un monomorfismo. ¿Vale? Entonces, esa va a ser nuestra satisfacción acá. Y satisfacer algo en el modelo es simplemente que todo lo que se cumpla en phi y en sí al mismo tiempo es porque yo puedo construir un monomorfismo que sustituye lo que pasa en phi, lo transfiero a lo que pasa en sí. Y cuando lo proyecto a los tipos o a lo que pasa abajo, es lo mismo. Hablo acá de tipos porque son tipos de objetos, porque estos son clases de equivalencia y nos vamos a dar cuenta. ¿Listo? Nuevamente, entonces, el punto 2 es lo mismo que venía del preliminar que yo expliqué. Entonces, si ustedes tienen una teoría en un lenguaje L, interpretable en la categoría C, nosotros decimos que M es un modelo de la teoría si satisface todos los axiomas. Eso es un modelo, es lo mismo. Entonces, un modelo va a ser una de la estructura que satisface los axiomas. ¿Alguna pregunta hasta allí? O ya voy muy rápido. Yo creo que bien de momento. Ahora ya empezamos con la parte fea y dura. Vamos a construir una categoría sintáctica. ¿Listo? La categoría sintáctica, en otras palabras, voy a construir una categoría con todas las posibles fórmulas, pero voy a hacer clases de equivalencias de esas fórmulas. ¿Listo? Y los morfismos al interior de esa categoría sintáctica van a ser sustituciones. O sea, un morfismo de phi así es simplemente sustituciones. Es decir, si ustedes tienen una fórmula de x1 hasta xn, a phi, un morfismo simplemente va a ser una sustitución bajo estas tres reglas. 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces los objetos son clases de fórmulas y los morfismos otra vez van a ser clases de fórmulas. Clases de fórmulas que satisfacen estas tres condiciones que puse. Pero todo esto lo hago por lo siguiente. Porque yo necesito que todo lo que yo defina es lo que yo pueda probar. Entonces cada vez que yo defina algo es porque yo lo puedo deducir. Eso no siempre pasa en lógica. Entonces, como yo quiero construir modelos, y si se dieron cuenta en la parte 1, todo lo que yo defino al interior del topos, todo lo que defino es un morfismo, y ese morfismo yo lo puedo deducir como un pullback. Entonces, es decir, todo lo que yo defina lo puedo probar. Entonces, la idea es capturar esa misma idea. Todo lo que defina lo puedo probar. ¿Vale? O lo interpretable es lo que puedo probar. Entonces, esto es un poco técnico. La categoría sintáctica es un poco técnica. Pero, ¿por qué es importante? Es importante por la siguiente manera. Si ustedes tienen un topos E, entonces piensen que es la cajita, y ustedes tienen un modelo. Entonces, un modelo es simplemente, recuerden que son funciones. Llamémosla M de T de tipo, M de F de funciones y M de R de relaciones. Es eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Coge una fórmula
para todo X existe Y, que f de X, Y implica si de no sé qué de X, por ejemplo. Una cosa súper rara. Nosotros sabemos que todas estas cosas van a tener un valor en el topos porque eso es un modelo. Yo simplemente le asigno algún objeto a esto, un objeto a esto, y esto lo mando a un monomorfismo, ¿verdad? Entonces, de manera natural, yo puedo construir un funtor de la categoría sintáctica, porque la categoría sintáctica, ¿qué es? Son fórmulas, ¿no? Fórmulas de la teoría. Es decir, por ejemplo, X menor que Y. ¿Sí? Pero como es un modelo, a todas estas fórmulas que haya en la teoría, yo le puedo asignar un objeto en el topos, ¿sí? O sea, una interpretación en el topos. Y eso es lo que dice precisamente este funtor. Coja un objeto en la categoría sintáctica, es decir, una fórmula, y envíelo a la interpretación de ese objeto, a este objeto. Ese es el valor bajo el funtor. Es muy natural, porque realmente es la única forma de definirlo. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo de manera natural una fórmula y cuando tengo un modelo, puedo construir un funtor de la categoría sintáctica al topos. ¿Listo? Es decir, que mi candidato natural para hacer el topos clasificante es la categoría sintáctica más, ahora falta lo importante, una topología de Grothendieck. Esa topología de Grothendieck es la que nos falta construir y después construir los haces sobre eso. ¿Listo? Ese es el candidato natural. O sea, mi candidato para hacer el topos clasificante es este. Pero vamos a ver si de verdad este candidato me sirve. Listo. Entonces, tengo que definir ahora una topología de Grothendieck para la categoría sintáctica, ¿verdad? ¿Cuáles deben tomar? Simplemente tomen cubiertas de la categoría sintáctica. ¿Qué significa esto? Cada vez que ustedes tienen un modelo de la teoría en el topo C, cuando ustedes apliquen ese funtor, envía esa familia de morfismos a una familia epimórfica. En otras palabras, suponga que ustedes tienen una familia de funciones, esto en la categoría sintáctica, y si se recuerdan, yo les expliqué como a muy grosso modo que algo es un as si respeta ciertas familias como preas. Entonces, simplemente una familia epimórfica, llamémosla, yo lo llamé así funtor de olvido, ¿no? Sí, esto es una familia epimórfica, entonces piensen en epimorfismos, ¿sí? Suponga que tienen dos F y este llámenlos C, por ejemplo. Si F compuesto, llamémoslo a H1, H2, H3. Ah, perdón, lo hice al revés. Si F compuesto HI igual a G compuesto HI, implica que F es igual a G. Eso es una familia epimórfica. ¿Listo? Entonces, simplemente para construir una base de la topología de Grothendieck con esta familia. ¿Por qué razón? Hay mucha teoría detrás de por qué esta funciona. Pero bueno, eso se puede ver después. Entonces, ya tengo mi candidato para hacer la categoría base, donde yo construyo los prehaces, ¿cierto? A los conjuntos, por ejemplo. Sí, porque todo esto es fibrado sobre los conjuntos. Y ya tengo mi topología de Grothendieck, esta JDT, dada por estas cubiertas que definí acá. ¿Listo? Ahora, el teorema central es este. El topos de haces con esta topología que definí antes es el topos clasificante para los modelos de T. ¿Cierto? Es decir, que yo tengo un topo C, coma, y tengo este topos. Cada vez que tengo
un morfismo geométrico, llamémoslo así, es equivalente a los modelos de T en el topo C. ¿Listo? Una dirección es muy fácil. Es, si yo tengo un modelo de T, ¿a qué le asigno? O sea, un objeto acá es una M-estructura, ¿recuerdan? Pues lo asigno a ese funtor de olvido. ¿Listo? Y ese funtor de olvido, pues si recuerdan, va de la categoría sintáctica al topo C. ¿Listo? Esa dirección 1 es muy fácil con lo que expliqué antes. La vuelta es aún más fácil, porque recuerden que eh, un, un, un morfismo geométrico es simplemente un funtor que va de acá a acá. ¿Sí? Pero recuerden que los objetos de esta categoría simplemente son prehaces, ¿verdad? Que van los conjuntos y respeta la topología. Entonces llamémoslo P. Es decir, a toda fórmula yo le hallo una interpretación, en especial a la siguiente fórmula. Entonces, para que yo construir un modelo M de P, yo necesito tres cosas. La primera, definirlo en tipos, la segunda en símbolos de función y tercera en símbolos de relación. ¿Verdad? Para los tipos, tomen la siguiente fórmula. X de Y igual a X de Y. ¿Listo? Y calculen P. Sabemos que P tiene una interpretación de esto. Por eso sabemos que está bien definida. Ahora para una función, definen la misma función. F de X igual a Y. Nuevamente P le debe dar un valor a F de X igual a Y. ¿Listo? Y a un símbolo de relación, la misma. R de X igual a R de X1, R de Xn. Es decir, tomen las funciones más fáciles. X igual a X, F de X igual a Y y la relación igual a R en cada una de sus variables. Y así definen ahora un modelo. Obviamente que probar que es un modelo pues requiere cierta maquinaria, pero a la larga es natural verlo. ¿Por qué? Porque P es un preask y estas son todas las posibles fórmulas. ¿Listo? Entonces esa es más o menos la idea, pero la teoría que requiere esto detrás es muy, muy grande. ¿Vale? Entonces, retomando lo que dije al inicio de por qué me motivó a estudiar este ejemplo, fue por lo que les decía que la conjetura de categoricidad de Chela. Si ustedes a esta J de T recuerdan que eran cubiertas de este tipo, H1, H2, H3, ahora ya no la toman finita, sino la toman de capa cubiertas, es decir, que vaya hasta un cardinal capa menor que capa, ya pueden asociarla a un topos clasificante, entonces de K modelos. Y con este teorema, que es el que probó una persona que se llama Spíndola, que está, creo que es postdoc en República Checa, pues él pudo deducir la conjetura de Chela con menos maquinaria de la que se necesitaba antes, pero aún sigue abierto, aún se siguen estudiando, pues de hecho por eso me interesé por ese problema, porque estamos leyendo el paper y verificando a ver si es verdad o es falso los argumentos que él usó, porque lo que está aprobado es para todo, para Alex Zero, que ese es el libro de Sketch a Elephant. Realmente lo que yo expongo acá es un compendio del libro 1 y libro 2, ciertos fragmentos del libro de Johnston, ¿vale? Y él simplemente cogió las mismas ideas de Johnston y le puso un cardinal y repitió las cuentas. Pero hay que mirar en detalle si cuando él hizo esa traducción y subiendo a cardinales no cometió algún error. Y bueno, estas son las referencias. Gracias. No sé si tienen preguntas o algo. Fui muy rápido, me levé mucho, no sé. Perfecto, Wilson. Pues muchas gracias. Un aplauso por tu charla.
Una rápida, Wilson. Esta es la interpretación intrínseca de la lógica, ¿no? En esta no, no porque ahí va, es una parte externa, porque tú construyes la categoría sintáctica y al topos haces que los morfismos caigan afuera, porque si te diste cuenta, cuando construimos el modelo en la parte 2, son funciones que caen al topos, ¿vale? Ujú. Y en la parte 1, yo construí las interpretaciones como morfismos al interior del topos. Por eso al principio puse como dos, externo e interno. Entonces la parte Vale. 1 es interno y la parte 2 es algo externo. El interno es interpretarlo en cada uno de los topos y el externo es crearte el topos en el clasificante, ¿no? Exacto, forzándolo. Es decir, si tú tienes una teoría con unos axiomas, tú creas la categoría sintáctica, ¿sí? Como las reglas de juego, y tú dices, bueno, las reglas de juego, ¿cómo se interpretan en todos los topos que tú quieras? Ujú. Vale, vale. Interesante. Entonces, en el primer caso, tú a cada topo, digamos, la asocias como una teoría lógica, ¿no? Sí, la lógica interna. O sea, la lógica interna de un topos es de primer orden. Ujú. ¿Y cómo se construye? Como se las expliqué. Simplemente cojan el Ujú. objeto clasificante y si quieren la intersección y la unión, escríbanla en conjuntos, ¿sí? Como diagramas conmutativas. Y donde aparezca verdadero o falso, colocan omega. Donde aparezca el objeto terminal, pongan 1. Y donde les aparezca vacío, colocan el 0. Y ya a lo mejor saliendo un poco de la charla a nivel un poco usuario. A mí algo que siempre me llamó un poco la atención, por ejemplo, era pues es verdad que el tema de lógica a lo mejor no sé muy bien en la carrera, pero entonces tampoco sé muy bien si lo que digo tiene sentido, pero a veces, por ejemplo, cuando uno demostraba una cosa en análisis, ¿vale? Obtenía un resultado, un teorema, y luego cuando intentaba buscar ese resultado por ejemplo, en cálculo numérico, ese teorema no existía tal cual, pero existía uno que se le parecía. Por un ejemplo, muchas veces tú puedes demostrar la existencia de una solución y luego cuando te vas a cálculo numérico, no tienes la existencia tal cual, pero puedes encontrar un número que se aproxime tanto como tú quieras. ¿Vale? No sé si me sigues un poquito lo que estoy Yo te comentando. entiendo la idea así. Supongo Vale. como en el ejemplo de principio. ¿Recuerdan cuando definí el lenguaje de los grupos abelianos? ¿Sí? Ujú. El lenguaje de los grupos. Simplemente uno al otro es quitar la conmutatividad de la operación, ¿verdad? Entonces es una Ujú. condición adicional. Entonces hay ciertos teoremas que tú pruebas en grupos abelianos, ¿sí? O sea, Ujú. todo modelo satisface ciertos axiomas, ciertos teoremas como tú dices. Pero cuando tú los vas a transferir a los modelos que están arriba, porque realmente grupos abelianos está metido en grupos, no puedes transferirlo muy bien. Ujú. ¿Sí? Porque te falta esa condición de conmutatividad. Y bueno, eso pasa es porque tú tienes dos modelos y dos lenguajes distintos y el funtor que tú tienes entre ellos, que ellos no lo llaman funtor, sino lo llaman subestructuras o subestructuras elementales, no preserva todo muy bien. Ujú. Esa es la Vale. razón lógica. Vale, esa era mi pregunta, que intuía que esto es una herramienta para relacionar ese tipo de construcciones. ¿No? Tú ves que se tiene que heredar algo, pero un poco formalizar eso, ¿no? Si cambias de modelo digamos, De lenguaje y y de modelo. de lenguaje y de modelo, Ambos. exactamente. Y a nivel por ejemplo, del tema del tercero excluso y eso, también se pueden crear ese tipo de relaciones. Por ejemplo, si tú quieres quitar ese axioma, se pueden crear ese tipo de relaciones entre resultados en un sistema y en el otro. Sí, mira, es que, bueno, yo soy muy analfabeta en esto. O sea, casi siempre nosotros trabajamos sobre Cerbero Flanking. Ellos trabajan sobre Cerbero Flanking, Ujú. ¿sí? Que es un sistema axiomático genial. Entonces, por ejemplo, el tercero excluido, por ejemplo, el axioma de elección, son axiomas ideacionales y son independientes. No Ujú. sé si el del tercero excluido, no lo sé. Solo voy a hablar de axioma de elección, que es el que estoy seguro. ¿Qué Ujú. significa que sea independiente? Tú puedes construir un modelo que satisfaga ZF, o sea, los axiomas de Zermelo-Franklin, pero que tenga elección. Ujú. Y puedes construir otro que no tenga elección, que sea independiente. Entonces sí lo Ujú. puedes hacer.
tú siempre le pides a lo que quieras, al modelo que satisfaga los axiomas de ZF, y si tú quieres hacer cosas más interesantes, le quitas o le pones axiomas. Que esos sean independientes o no, es otro cuento. Eso es mi pregunta, porque a nivel, como yo soy más computacional, pues a lo mejor me preguntaba si esto de una manera, por ejemplo, de si tú tienes un resultado teórico, por ejemplo, con el ZFC, no te sirve a lo mejor para el mundo computacional, porque la suma de elección no puedes aplicarlo en ordenadores. Entonces, ¿existiría alguna manera de traducir ese resultado en ZFC a la lógica sin la suma de elección? Un poquito esa pregunto si se podría hacer o no. Pues yo pienso que la filosofía de eso es de Homotype Theory, porque va a la larga, ¿no? O sea, todo lo que yo pueda hacer, lo puedo computar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hacer matemática. Entonces, en ese aspecto yo creo que esa idea tuya es como la misma filosofía de Homotype Theory. Todo lo que haga en matemática lo puedo deducir con un computador. Intentaré leer un poquito más de ahí, que ya digo, me pierdo un poco, pero eso, para un poquito por dónde van los tiros. Vale. Pues gracias, Wilson. ¿Alguien más tiene una duda? Yo, Manu, sobre lo que has estado diciendo, yo intenté leerme una tesis de un chaval que no me enteré de nada porque hablaba de lógica y yo no tengo ni zorra, y intentaba hacer lo mismo que estás diciendo tú. Cogía teoremas que se podían probar de manera constructivista en conjuntos, ¿vale? Y los interpretaba en un topos que venía de la geometría algebraica. En concreto, el topos era cogerte una variedad algebraica y asociarle sus haces. Y el tío empezaba a hacer como la traducción. La tesis era muy sencilla, era voy a traducir los resultados de conjuntos a interpretarlos ahora con el lenguaje este interno que nos ha dicho Wilson, los que puedo interpretar en este otro topos. Y salían cosas súper curiosas. Súper curiosas. El tercer excluso no era el de la doble negación. ¿Cuál es ese? Wilson, ¿tú lo sabes? Que la doble negación no tiene por qué ser... Yo creo que la doble negación y el tercer excluso van de la mano. Bueno, por ahí. No, me salvo, no sé. Voy a hacer... Sí. Pues ese, por ejemplo, recuerdo que era muy curioso, como eso no se satisfacía fuera de conjuntos, pero tenía una interpretación clara para teoría de haces y que te daba resultados reales, o sea, te daba conclusiones válidas en teoría de topos, en geometría algebraica. Pues le echaré un vistazo. A mí también se me escapa un poco, pero bueno, aunque sea por curiosidad, un día que no pueda dormir, pásame la tesis, ya tienes a mano y lo veo. La buscaré, porque ahora después de la charla de Wilson habrá que echarle otra miradilla, ¿no? No, seguro que se entiende mejor. Yo tenía otra duda que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero bueno, a lo mejor ya lo has dicho, pero yo te lo pregunto igual. Sí, vale, hasta ahora según lo que he visto es siempre pues trabajando o en un modelo o en un lenguaje y demás. ¿Qué pasa si tomas dos? ¿Existe algún tipo de relaciones, de morfismos o metamorfismo o algo así? Sí, mira, cuando tú trabajas con el estructuras, tú sabes que a la larga son conjuntos, es el universo, ¿cierto? Y a ese universo tú le mandas las interpretaciones de los símbolos de constante, de función tal. Entonces simplemente manda funciones entre los universos. Entonces, una función conjuntista entre un universo U1 y un universo U2. Ahí vamos bien. Entonces, eso es a nivel conjuntista, pero como esto es como con más propiedades, tú les pides que respete las interpretaciones de los símbolos de constante, de los símbolos de función y los símbolos de relación. Eso se llama subestructura, eso sería como una subestructura elemental, ¿sí? El universo más grande está arriba, el más pequeño está abajo, es decir, que todo lo que se te satisfaga arriba, pero que proviene abajo, es porque de abajo provenía. Eso es una subestructura elemental. Entonces es lo que te acabo de decir, todo se respeta. Ser no elemental es simplemente que haya una función entre esos universos, pero que tú metes las cosas. Y que hay cosas que arriba son verdades, pero que no hay un testigo abajo que diga, ay, esto venía de acá abajo. Y así puedes seguir jugando. Quites y pones las estructuras. Vale. Gracias, Wilson, por su charla de nuevo. Muchas gracias, Wilson. Vale.